Muy buenas tardes. Es la 1:20 pasadas, una hora menos en Canarias, y tras la celebración del Consejo de Ministros comienza la rueda de prensa de la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ministra portavoz, buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, y efectivamente me acompaña nuevamente en esta rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Él les informará de los datos sanitarios y también del proceso hacia el regreso a la nueva normalidad. Como saben, han pasado apenas 24 horas desde que parte de nuestro país comenzó esta fase 1, una fase de la desescalada, en donde estamos empezando a recuperar progresivamente, poco a poco, espacios de actividad, espacios de movimiento, conforme a cómo la pandemia ha evolucionado en los diferentes territorios. Yo diría que después de 2 meses de confinamiento, de duro sacrificio del conjunto de la sociedad, del ejemplar comportamiento que los ciudadanos han ido manifestando a lo largo de esta semana, empezamos a dar los primeros pasos hacia ese camino de esa nueva normalidad y, sin duda, este es un motivo poderoso para la esperanza. Pero también es necesario recordar y hacerlo de forma insistente que tenemos que mantener mucha precaución sobre la importancia de mantener las medidas de seguridad debidas para no tirar por tierra todo lo que como sociedad hemos logrado hasta la fecha. De hecho, en los últimos días hemos visto cómo algunos países han registrado una situación de rebrote, de repunte de la enfermedad, incluso cuando se encontraban en una mejor situación de partida, circunstancia que desde luego en España tenemos que intentar evitar a toda costa. Y de hecho está en nuestra mano poder lograrlo, en nuestra responsabilidad individual y colectiva, en la que somos insustituibles, en la de los hombres y mujeres que conformamos esta sociedad y que tenemos que seguir haciendo caso de las recomendaciones de los expertos, actuando, no nos cansaremos de insistir, con la prudencia necesaria. En este punto también me gustaría destacar la normalidad con la que ha empezado a activarse la mayoría de los territorios que han entrado en la fase 1. Una muestra más de la sensatez, del civismo que los españoles están demostrando en unos tiempos complicados, en unos tiempos adversos. Igualmente, tenemos que señalar que los territorios que permanecen en la fase 0 están desarrollando un extraordinario trabajo en su combate contra la pandemia. Solo cuando haya seguridad de que se puede pasar a esta fase 1, con todas las garantías, se procederá a dar este paso. La labor, la solvencia de los epidemiólogos, de los técnicos, de los facultativos, de la enfermería, del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas, está siendo absolutamente clave para contener esta pandemia. Y hoy, en este sentido, Día Internacional de la Enfermería, queremos desde el Gobierno reconocer que en nuestro país contamos con unas magníficas enfermeras y enfermeros, con una elevada cualificación técnica, profesional y humana, que las hace imprescindibles para asegurar la salud de los ciudadanos, tal como se viene demostrando en esta pandemia. Personas que arriesgan su vida para intentar salvar la vida de los otros. Además del colectivo profesional, esta emergencia sanitaria nos está demostrando que la sociedad en su conjunto diríamos que está a la altura del desafío al que nos enfrentamos. Justamente el día de ayer fue un ejemplo de ello, y me refiero concretamente a la firma que protagonizaron en el acuerdo social, en esa defensa del empleo, UGT, Comisiones Obreras, COE y CEPIME. Es decir, empresarios, sindicatos y gobierno de la mano, intentando defender aquello que más valoran los ciudadanos, además de la salud, como es el empleo, y, por tanto, poniendo los cimientos, poniendo las bases para que no se provoque de esta crisis económica fruto de la pandemia destrucción de esas oportunidades laborales y, por otra parte, para que nos conjuremos que en el futuro todos vamos a hacer una apuesta decidida por la recuperación del empleo en nuestro país. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado justamente el Real Decreto que da cuerpo a este acuerdo que se firmó con sindicatos y empresarios, un texto normativo que aúna los intereses de todos, de los trabajadores, de los empresarios y, obviamente, también del Gobierno en la defensa de la viabilidad del modelo de negocio y, al mismo tiempo, de la recuperación de la actividad con las mejores facilidades. De hecho, el Real Decreto Ley prorroga hasta el 30 de junio las condiciones de los llamados ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que todavía no pueden reanudar su actividad. Esto significará que estas compañías y autónomos seguirán disfrutando de una exoneración de las cuotas de la Seguridad Social.
En el caso de que la empresa tenga 50 o más trabajadores, la exoneración se va a mantener como hasta ahora, es decir, en el 75%. En el caso de los trabajadores, se seguirá cobrando la prestación a través del Servicio Público de Empleo Estatal, recordándoles a ustedes que la cifra de beneficiarios por prestaciones de desempleo está en torno a los 5,2 millones y algo más de 3 millones justamente son trabajadores que están inmersos en un ERTE por fuerza mayor. Este dato pone de manifiesto la eficacia que ha tenido esta medida y, por tanto, la importancia de poder mantenerla durante el tiempo que dure el decreto de alarma, que estemos en situación aguda de la pandemia y, posteriormente, en aquellos lugares, en aquellos entornos de actividad económica donde así se decida. Una de las principales novedades, además, que aporta este acuerdo social es que la normativa se tiene que adecuar justamente a esta fase de la desescalada. Todos vamos caminando juntos, también el mercado laboral, nuestro acompañamiento a empresas y trabajadores también se deja acompañar en esa fase de desescalada. De hecho, esta ley contempla una nueva categoría que se denomina ERTE de fuerza mayor parcial, que también se va a extender su vigencia hasta el 30 de junio y que permite que las empresas puedan ir recuperando parte de su plantilla, manteniendo a su vez otra parte con su contrato suspendido. Esto significa también que para el trabajador que regrese, como el que se mantenga en estos ERTE, se contemplan en ambos casos exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social. En concreto, las empresas de menos de 50 trabajadores, estamos hablando de la mayor parte del tejido productivo de nuestro país, tendrán derecho a la exoneración del 85% en el mes de mayo, del 70% en el mes de junio, para los trabajadores que se reincorporen a la actividad productiva. Para los que continúen suspendidos, este porcentaje va a ser menor. Y también se aporta, en el caso de empresas con 50 o más empleados, un porcentaje que cambia. En este caso, la bonificación alcanzará al 60% en mayo y 45% en junio para los trabajadores que se reincorporen y gradualmente se irá disminuyendo la parte de los trabajadores que permanezcan suspendidos. Como ven, claramente lo que se plantea es un beneficio para que las empresas puedan ir incorporando a los trabajadores y que, lejos de ser esto un elemento que sea gravoso para la empresa, suponga una motivación añadida con esas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social. Como he señalado, las prestaciones y beneficios para los trabajadores afectados se van a mantener en su integridad. Por tanto, todos percibirán prestaciones por desempleo, incluso en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente. Este acuerdo incluye, por último, dos cláusulas que determinan que ninguna empresa que tenga su domicilio en paraíso fiscal pueda acogerse a esta prórroga de los ERTE por causa mayor y, además, también se veta la posibilidad de que las compañías que han disfrutado de estas exoneraciones sociales puedan repartir beneficios o dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de estos ERTE, salvo que devuelvan la parte correspondiente a la bonificación recibida. Quiero destacar que queremos que los agentes sociales sigan colaborando, siga habiendo diálogo entre ellos y con el Gobierno y, por tanto, se prevé la creación de una comisión de seguimiento tripartita en este proceso de desconfinamiento en el que estarán representados Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, COE, SEPIME, Comisiones Obreras y UGT. Ellos serán consultados sobre la posibilidad de prorrogar estos ERTE más allá del 30 de junio. Queremos insistir desde el Gobierno en la importancia del diálogo en todos los niveles de la sociedad. España necesita el concurso de todos. Siempre decimos que nadie sobra en esta tarea y realmente aquel que pueda aportar, todos los que quieran sumar, tienen que ser conscientes de que su trabajo dará fruto, siendo el resultado último no la suma de cada parte individual, sino justamente lo que se genera en relación con la aportación colectiva, con el interés de caminar de la mano, donde cada uno deja una parte en el camino para poder continuar todos juntos. Una premisa que estará presente también esta semana en el Congreso de los Diputados, con motivo de que en el día de hoy se reúne la mesa para la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país,
Por tanto, se entiende que durante esta semana se va a producir la primera reunión en la que ya habrá una metodología de trabajo y esperemos, como siempre decimos, deseamos, y desde luego el Gobierno trabaja en esa dirección, para que también las fuerzas políticas podamos recorrer este camino que se ha hecho con el diálogo social, de manera que entre todos podamos buscar la mejor solución posible para que nuestro país pueda afrontar con mayor ventaja competitiva la recuperación económica y también para que ningún colectivo se quede al margen, sino que todos tengan una oportunidad de poder progresar en los próximos meses. De otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley por el que se modifica la Ley General Tributaria con el objetivo de hacer la transposición de la directiva europea conocida como DAC 6. Se trata justamente de una norma comunitaria que establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que se puedan considerar como planificación fiscal agresiva y que se producen en el ámbito internacional. Saben que para este Gobierno siempre ha sido una prioridad la lucha contra el fraude y contra la elusión fiscal. En un momento como el que vivimos actualmente, si cabe, se hace todavía más importante. Es más necesario que nunca proteger a nuestro sistema tributario de prácticas ilegales o prácticas abusivas que lo debiliten o que impida obtener los recursos necesarios y, sobre todo, que sea injusto para aquellos que contribuyen. Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, no puede haber justicia social sin justicia fiscal y, por tanto, esta es una herramienta añadida que se añade a nuestro ordenamiento. Por otro lado, hemos aprobado en el Consejo de Ministros los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado para el ejercicio presupuestario 2020 por importe total de 100 millones de euros, con 3 créditos correspondientes a la lucha contra la violencia de género, en total los 100 millones más 9,5 de la delegación del Gobierno contra la violencia. Estos fondos básicamente están destinados a la lucha contra esta lacra para el conjunto de la sociedad y se dirige hacia las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía. Los fines que tiene previsto es el mantenimiento, en primer lugar, de las redes de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad añadida. En segundo lugar, la inserción sociolaboral de las personas que necesitan también una oportunidad para poder buscar mejores condiciones para ellas y para sus hijos. En tercer lugar, establecer un sistema de acompañamiento, de seguimiento y de acompañamiento psicológico en todo este proceso. Y, en cuarto lugar, el refuerzo de los servicios de apoyo a los menores, de los hijos y de las hijas en los puntos de los llamados de encuentro familiar. En el caso de las competencias que tienen de las comunidades, que tienen competencia en materia de justicia, también se plantea un refuerzo en las unidades de valoración forense integral y en las oficinas de asistencia a las víctimas. Como ven, todo ello forma parte del paquete extenso que compone el Pacto contra la Violencia. Por su parte, los créditos que corresponden a la delegación del Gobierno se van a repartir 6.500.000 para programas de asistencia social, para mujeres víctimas de violencia, incluidos sus hijos e hijas, 1 millón de euros para programas de planes personalizados de actuación y de desarrollo en relación a otras formas de violencia con las mujeres y 2 millones de euros que se destinan al programa para el apoyo a víctimas de agresiones o de abusos sexuales. Por último, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado también una declaración institucional con ocasión del Día de la Familia, una fecha que se conmemora internacionalmente cada día 15 de mayo y que reconoce el papel esencial que desarrollan las familias en la cohesión y en el bienestar social. Creo que todos podemos participar que en el actual contexto de pandemia justamente son ellas, las familias, las que cuidan a los niños y niñas que no asisten a la escuela, mientras que sus mayores continúan con las responsabilidades laborales. Muchas de estas familias han sufrido este año directamente la enfermedad y, en el peor de los casos, también han sufrido la pérdida de sus seres queridos. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha querido estar del lado de la familia y justamente ha impulsado muchas medidas sociales, también económicas, con el objetivo de proteger este núcleo, esta célula que permite el funcionamiento de nuestra sociedad.
Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional fue un buen ejemplo de ello. Este 15 de mayo es, por tanto, una nueva oportunidad para reconocer este compromiso y la diversidad que tienen las familias. Por ello, para nosotros es fundamental presentar durante esta legislatura una ley que responda y que proteja a las diferentes estructuras familiares. Un proyecto normativo que garantice la protección efectiva de las distintas realidades familiares que se eligen por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas con libertad. Para el Gobierno es prioritaria la protección jurídica, también la social, de todas las familias y de su diversidad. Por todo ello, en el día de hoy, el Gobierno de España quiere renovar, con ocasión de este Día Internacional de la Familia, su reconocimiento y su compromiso con ella, con todas las familias, pero especialmente con las más vulnerables, para hacer frente también a los desafíos de un mundo en rápido cambio que afronta en este momento una crisis sanitaria y una crisis social y económica sin precedentes. A todas ellas, muchas gracias. Y ahora, a partir de ahí, paso la palabra a mi compañero, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dará cuenta de los detalles de la enfermedad y de la evolución de esta pandemia. Muchas gracias, ministra. Quería compartir con todos ustedes tres cuestiones. En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento, como ha hecho la ministra portavoz, a todas las enfermeras y enfermeros en este Día Internacional de la Enfermería y de forma muy especial en estos meses de emergencia sanitaria que estamos viviendo, en los que el papel de la enfermería ha sido clave en el Sistema Nacional de Salud por los cuidados a los pacientes, por su humanización y por el trabajo de nexo que hacen entre los centros de salud y la ciudadanía. Todo nuestro reconocimiento, insisto, y gratitud hacia este importante colectivo de profesionales sanitarios en este día de hoy. En segundo lugar, quería hacer una breve valoración de los datos que hemos dado a conocer esta mañana. Saben ustedes que hemos registrado en el día de ayer 426 nuevos casos. Esto supone un incremento de COVID-19, supone un incremento del 0,19%, una cifra que está en línea con las que hemos conocido estos últimos días. Hemos de lamentar el fallecimiento de 176 personas, a cuyos familiares y allegados expresamos en nombre del Gobierno nuestras condolencias, y hemos de también registrar el hecho de que 1.841 personas se han recuperado del COVID-19, de la enfermedad, y ya van 138.980. Todos ellos también nuestra felicitación. El objetivo de esta semana es mantenernos seguir en las cifras de incrementos por debajo del 1%. Insisto, hoy hemos registrado un incremento del 0,19%. Son incrementos muy pequeños que nos van indicando que estamos en condiciones de haber abordado esta segunda etapa, la etapa del desescalado, que ustedes conocen, que ya se puso en funcionamiento, en marcha, con unas primeras medidas de alivio y este lunes con unas unidades territoriales que han progresado a fase 1. Vamos a seguir con este proceso. En estos primeros días de la semana las comunidades autónomas nos tienen que hacer llegar sus propuestas de progresión de fase en aquellas unidades territoriales que consideren que se cumplen los criterios que acordamos con ellas, y se seguirá, como ustedes conocen, el procedimiento de evaluar, estudiar desde un punto de vista técnico estas propuestas que nos hagan, con un diálogo entre los técnicos de salud pública de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, para después, en el marco de una reunión bilateral, de una comisión bilateral entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Sanidad, tomar la mejor medida, siempre con criterios de prudencia y en el marco de los esquemas de cogobernanza que hemos decidido poner en funcionamiento. Por tanto, esta semana también vamos a seguir con este procedimiento de cogobernanza para decidir qué unidades territoriales están en condiciones de progresar de fase. Insisto, siempre con prudencia, los datos son buenos, pero no hay que perder nunca los criterios de prudencia y de cautela, respetando siempre al virus. Quería, en tercer lugar, poner en su conocimiento que se han dictado 3 nuevas órdenes, una por parte del Ministerio del Interior y 2 por parte del Ministerio de Sanidad, órdenes que se enmarcan en esta etapa de desescalado, de transición hacia la nueva normalidad. 2 de ellas se complementan. Se trata de una orden del Ministerio de Interior en que se restablecen temporalmente controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas. En concreto, se restringe a partir del día 15 de mayo hasta el día 24 de mayo la entrada al territorio nacional. Solo podrán entrar por
frontera aérea o marítima, ciudadanos españoles, residentes en España, que deberán de acreditar naturalmente su residencia habitual, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o de cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad profesional o personas que acrediten una causa de fuerza mayor o que vengan aquí por razones exclusivamente laborales. Se exceptúan las tripulaciones de aeronaves y se exceptúan también las personas que ejerzan labores de transporte. Es una medida de precaución para evitar, evidentemente, que personas que tengan la enfermedad puedan venir a nuestro país. Esta orden se completa con otra orden del Ministerio de Sanidad que impone una cuarentena de 14 días a aquellas personas que entren a nuestro país. Solo podrán salir del lugar donde hagan la cuarentena, preferentemente su domicilio, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o productos de primera necesidad, para acudir a centros médicos, a establecimientos sanitarios, por causas de fuerza mayor y siempre que tengan que salir de la cuarentena, que es obligatoria por alguna de estas razones, lo deberán de hacer con mascarilla y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Quedan exceptuados, evidentemente, también las personas que ejerzan trabajos transfronterizos, transportistas, tripulaciones o profesionales sanitarios. Son dos órdenes que se complementan, indico, y que en esta etapa de transición intentan garantizar que todo el esfuerzo que hemos hecho durante 8 semanas, esta ya es la 9ª, el conjunto de españoles, no se malogra importando casos de personas diagnosticadas de otros países. Y hay una tercera orden que también quería poner en su conocimiento, también dictada por el Ministerio de Sanidad, que adapta los datos que vamos a requerir, que requerimos a las comunidades autónomas a esta nueva fase esta nueva etapa de desescalado. En concreto, pues pide que se nos dé información sobre los casos sospechosos y sobre las PCRs que se tienen que elaborar en aquellas personas que presenten síntomas. A las primeras 24 horas, pues pide toda una serie de información detallada de estas personas para que podamos comprobar entre todos que tenemos dispuestos estos mecanismos de vigilancia precoz que, como saben ustedes, son tan importantes en esta etapa de desescalada. Tener un mecanismo que las comunidades autónomas han puesto ya en práctica y está funcionando, de detectar de forma muy precoz pues todos los posibles casos y analizarlos con mucha rapidez mediante la técnica diagnóstica más eficaz, que es la técnica de PCR, para poder inmediatamente comprobar si tienen la enfermedad y, en este caso, aislarlos o descartar que la puedan tener. También es una orden que es relevante, puesto que adapta, insisto, los mecanismos de datos que tiene el Ministerio a esta nueva etapa de desescalado. Quiero agradecer, como siempre hago, el esfuerzo que hace la ciudadanía. Ayer fue un día en que muchas unidades territoriales, poco más de la mitad de la población española, disfrutó de medidas correspondientes a la fase 1, y quiero insistir en que es muy importante hacerlo siempre con mucho cuidado, con mucha prudencia, respetando todas las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es muy importante la distancia interpersonal de 2 metros, es muy importante el lavado de manos, es muy importante la higiene y, por tanto, se está en condiciones en aquellos territorios que han progresado estas fases de disfrutar de estas medidas, pero no debemos de perder ni la prudencia ni el respeto al virus y, por tanto, seguir con estas medidas, atendiendo estas recomendaciones de las autoridades sanitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, a ti y a tu equipo por vuestro trabajo, y a continuación quedamos a disposición de los medios de comunicación para que formulen las cuestiones que consideren de interés. Comenzamos, ministra portavoz. Hoy preguntan ABC, Cantabria Directa, EFE, Canal Extremadura Radio, 20 minutos, E-Notícies, Es Radio, The Daily Telegraph, Apunt y Estrella Digital. Esperemos que el sonido y la imagen vayan todos correctamente. Comenzamos con ABC. Os rogamos, como siempre, que seáis ponderados en las formulaciones de las preguntas. Son 10 turnos por delante, y también que digáis vuestro nombre al comenzar. ABC, adelante. Gregoria, no nos llega tu sonido. Vamos a ver si lo podemos recuperar. En un instante, si el control me permite, pasamos el turno y regresaremos con Gregoria Caro de ABC, que estaba en el uso de la palabra, pero no nos llegaba. Vamos a ver si Cantabria Directa sí puede. Adelante, Cantabria Directa. Sí, hola, muy buenas tardes desde Santander. Mi nombre es José Luis López, Cantabria Directa, y mucho ánimo desde estas tierras del norte. Una pregunta para la ministra de Economía y portavoz. El sector de las artes escénicas
es un sector que va a necesitar complementar de alguna forma sus ingresos de actividad, sobre todo con ayudas públicas que compensen la reducción de aforos y el incremento de costes, sobre todo porque tienen que adaptarse a las normas de seguridad e higiene. La cuestión es si se plantea de alguna forma una recomendación para que las administraciones autonómicas, en este caso el Gobierno de Cantabria, pueda de alguna forma, al igual que otros gobiernos autonómicos, compensar económicamente a las pequeñas compañías de teatro a quienes les preocupan las funciones que no han podido hacer y sobre todo también las que no van a poder hacer. Y una ayuda económica pues evitaría de alguna forma su cierre, ¿no? Ya para el ministro Salvador Illa, dos cuestiones rápidas. Según un informe del Ejército de Tierra, de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, se apunta que ninguna vacuna va a ofrecer un 100% de protección. Eso, naturalmente, es preocupante. Y, sobre todo, no habla de una oleada, sino también de una segunda oleada de la epidemia del COVID-19. Y una cuestión más. El Fondo COVID-19, que gestiona el Instituto de Salud Carlos III, ha aprobado 37 nuevos proyectos, hay 3 de Cantabria. A ver qué nos puede adelantar, si alguna gestión, algún éxito que haya tenido esta inversión del Fondo COVID-19. Es todo. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, el sector de la cultura, el de las artes escénicas dentro de ello, sigue siendo para este Gobierno y yo creo que para el conjunto de España una de las áreas más importantes a proteger durante este momento de la pandemia, como el ministro José Manuel Rodríguez Uribe ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones y tal como el Consejo de Ministros expresó a través del paquete de medidas de apoyo, de medidas de ayuda, que creo recordar hace 3 consejos de ministros, no se queden con ese dato en concreto, pero me parece que fue hace 3 consejos de ministros, se pudo explicar en relación con todas las ayudas para su protección, la disposición de préstamos que permitan hacer frente a sus compromisos de pago y también la flexibilidad con la que las administraciones públicas tenían que considerar los contratos que ya previamente se habían establecido sobre determinados espectáculos o sobre determinadas funciones para evitar que eso pudiera perjudicar, siendo siempre el aplazamiento la opción elegible para que no haya ningún tipo de problema. Quiero decirle que las competencias de las comunidades autónomas están absolutamente intactas. Por tanto, dentro de sus competencias, cada gobierno autonómico puede desarrollar su apoyo, sus ayudas a los sectores que estime conveniente, entendiendo que aportan en su riqueza, en su diversidad cultural, en aquellas cuestiones que considere importantes, que aportan un valor añadido. Por tanto, claro que el Gobierno de Cantabria y cualquier gobierno autonómico puede desarrollar el paquete de medidas que considere, insisto, importante para la protección y la ayuda de este sector. Eso sí, es evidente que los espectáculos públicos que se celebren tendrán que contar con todas las garantías sanitarias que se dictan desde el Ministerio de Sanidad y básicamente en la parte que corresponde a la afluencia de personas en lugares públicos se refieren a la distancia, al lavado de manos, a las medidas de protección en aquellos casos donde no sea posible mantener esa distancia. En definitiva, se tienen que atener a todas las condiciones que se marcan por la desescalada y en concreto las condiciones generales que insistentemente repetimos desde el Ministerio de Sanidad. Muchas gracias, José Luis, por tus 2 preguntas. Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se está haciendo un seguimiento de todos los proyectos de investigación en vacunas, en algunos de ellos españoles y financiados por el Instituto de Salud Carlos III. Lo estamos siguiendo muy de cerca. Se está haciendo un gran esfuerzo a nivel de toda la comunidad científica internacional. Recordábamos esta mañana en una reunión más de 100 proyectos de vacuna. Se está haciendo un esfuerzo, además, para hacerlo lo más rápido posible. Saben ustedes que las vacunas tienen 4 fases en su desarrollo, pues se está haciendo un esfuerzo para compactar el máximo posible los plazos y vamos a ver qué da esto de sí, pero es muy alentador ver a toda la comunidad científica trabajando de una forma tan intensa para conseguirlo. No es descartable, evidentemente, una segunda oleada, pero la mejor forma de prevenirlo es siguiendo las recomendaciones que estamos dando. Por eso estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. El presidente del Gobierno viene hablando desde ya hace muchas semanas de la nueva normalidad, esa nueva normalidad que significa aprender a trabajar de una forma distinta, aprender a relacionarnos de una forma distinta, aprender a hacer nuestras cuestiones cotidianas de una forma distinta. Esa nueva normalidad, si la seguimos a pie de la letra, si usamos la mascarilla en el transporte público, si mantenemos la distancia interpersonal, todo esto es la mejor forma, la más eficaz para prevenir una segunda oleada. Respecto a los proyectos, 37, recordaba usted
que ya ha financiado el Fondo COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III y 3 de ellos de Cantabria. No le puedo dar los detalles sobre los 3 proyectos de Cantabria, pero si a usted le parece, los servicios de información de la Secretaría de Estado le van a hacer llegar el estado de la cuestión de estos 3 proyectos. Vamos a intentar recuperar la comunicación que quedaba pendiente con ABC. Adelante. Buenas, ¿qué tal ahora? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, buenas tardes, ministros. Tengo un par de preguntas. La primera, me gustaría saber por qué se sigue ocultando los nombres de los expertos del comité técnico, cuando las leyes de transparencia y salud pública dicen que tienen que ser públicos. Y por otro lado, ¿por qué el País Vasco pasó a la fase 1 cuando tenía más casos sospechosos que la Comunidad Valenciana? Si este criterio no se tuvo en cuenta, ¿bajo qué otros se tomó esta decisión? Y una pregunta más, perdón, si me permiten. ¿El Gobierno respalda las críticas del vicepresidente Iglesias y del PSOE a la Comunidad de Madrid? Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias, Gregoria, por tus 2 preguntas. El Gobierno no oculta nada. Hemos explicado, está de hecho reflejado en la orden de cogobernanza, cómo se va a proceder a decidir conjuntamente con las comunidades autónomas qué unidades territoriales de las propuestas por las comunidades autónomas progresan de fase. Se hace por parte de funcionarios del CAES, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cuyo máximo responsable comparece ante ustedes prácticamente a diario, si no me equivoco. Este informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es trasladado a la Dirección General de Salud Pública, donde se encuadra este organismo, que revisa esta documentación y la eleva a través de la Secretaría General de Sanidad, en este caso a mí mismo, como ministro de Sanidad, que después de hacer una reunión bilateral con la comunidad autónoma de referencia y de discutir con ellos, elaboramos una propuesta que se plasma en una orden ministerial que les damos a conocer a ustedes los viernes por la tarde y que aparece publicada en el Boletín Oficial de Estado los sábados. Por tanto, se siguen todos los procedimientos administrativos, informa quien por condición de la posición que ocupa la Administración Pública tiene obligación de informar de estas propuestas. Así lo vamos a seguir haciendo y nos vamos a tener a todos aquellos mecanismos de transparencia que obligan a la Administración Pública, en concreto a la Administración General del Estado. El País Vasco progresó de fase, en primer lugar, porque lo solicitó y, en segundo lugar, porque cumplía con los requisitos que habíamos fijado y que fueron explicados a toda la ciudadanía por parte del doctor Simón, con un cuadro de criterios que también es público y todos ustedes conocen. Y como él mismo explicó y como yo también he recordado en alguna ocasión, esto no es un checklist de 5 cosas que o las tienes o no las tienes. Esto es una decisión un poco más compleja que requiere de un análisis cuantitativo, evidentemente, pero también cualitativo y que, hemos ido recordando, pone mucho énfasis, y va a seguir siendo así, pone mucho énfasis, así nos lo recomiendan que sea por parte de los responsables técnicos, mucho énfasis, digo, en tener un muy buen mecanismo de detección precoz. Esto es, tener desplegado en la red de atención primaria la capacidad de hacer test rapidísimamente a aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y tener los resultados 24 horas antes para poder inmediatamente, en el caso de que sean diagnosticados positivamente, aislar a estas personas en una cuarentena en su domicilio o, si no reúne el domicilio las condiciones particulares o apropiadas, en otro espacio. Esto es fundamental en esta fase, porque si no nos encontraremos que nos daremos cuenta de un incremento de casos cuando ya no estemos a tiempo de controlarlo. Estas fueron las razones por las que el País Vasco pudo progresar de fase. Y en relación con la última pregunta, pues efectivamente el Gobierno va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta la fecha, que es trasladando la importancia imprescindible de la coordinación, de la lealtad entre los diferentes niveles de administración para, entre todos, ser capaces de tener una lucha eficaz contra esta pandemia. No habrán ustedes escuchado en ningún momento ningún tipo de reproche por parte del presidente Sánchez sobre ningún presidente autonómico ni ninguna comunidad autónoma, y en esa misma tónica este Gobierno va a continuar, diciendo que además el éxito de la lucha contra esta pandemia va a depender, como decía el ministro, del comportamiento, de la disciplina que los ciudadanos sigan en relación con las recomendaciones que en los diferentes momentos tienen que llevar a cabo, pero también de la necesaria coordinación entre las diferentes administraciones.
justo, además, en un momento en donde hace un minuto trasladaba la importancia de que partidos políticos, comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales demos todos juntos una lección al conjunto de la sociedad en el sentido de la unidad, la capacidad de ponernos de acuerdo, aparcar nuestras diferencias para que el ciudadano, la ciudadana, sea el único interés que persiga el objetivo público que todos los servidores tenemos que poner a disposición de los ciudadanos. Es el turno de la agencia EFE. Adelante. Hola, buenas tardes. Al ministro Illa me gustaría preguntarle, el presidente prometió el 28 de abril que se iban a hacer públicos los parámetros y los marcadores por los que se decidía a qué fase pasaba cada comunidad. Quería saber por qué no se ha hecho hasta ahora y si tiene intención el Gobierno de hacerlo. También quería preguntarle al ministro Illa, no sé si sabe que un abogado ha presentado contra usted una querella por prevaricación administrativa por no haber pasado toda la Comunidad Valenciana a fase 1. No sé si han recibido más denuncias de este tipo, cómo las va a afrontar el Gobierno, cómo las va a afrontar usted. Y a la ministra portavoz quería preguntarle, en primer lugar, si los ayuntamientos van a poder utilizar finalmente el remanente de que disponen para gastos relacionados con el coronavirus. Y en segundo, Pablo Casado acaba de decir que no es necesario mantener el estado de alarma. Entiendo que el Gobierno sigue opinando lo contrario. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por sus preguntas. Bien, los criterios en base a los cuales se discute con las comunidades autónomas, se valora con las comunidades autónomas en este marco de cogobernanza que nos hemos fijado, si se está en condiciones o no de que una unidad territorial determinada progrese de fase, son conocidos. Insisto que fueron explicados por el doctor Simón, que los conocen ustedes, son indicadores que valoran el número, la realidad epidemiológica, que valoran la capacidad asistencial. Dos de ellos incluso figuran en la propia orden de procedimiento y cogobernanza y que figuran y valoran también, en tercer lugar, todos los mecanismos de detección precoz. Y siempre hemos insistido en que hay que hacer una valoración de conjunto y cualitativa de estos marcadores, de estos indicadores, de estos criterios, y además el procedimiento indica, como me he cansado de ir recordando, no me he cansado de ir recordándoles a ustedes, en el marco de una reunión bilateral que hacemos con cada comunidad autónoma y que esta semana también vamos a hacer. Por tanto, son criterios conocidos. Respecto a la querella de la que no tenía conocimiento, de la que usted me informa, pues bueno, está en su derecho y yo la afronto con mucho ánimo, como lo recordaba antes su compañero cuando me ha hecho la pregunta. Sí, en relación con las otras dos preguntas, Patricia, decir que los ayuntamientos son una pieza esencial en la fase de la recuperación, en este momento de la desescalada, por su cercanía y su conocimiento profundo de la realidad cotidiana que viven todos los ciudadanos. Y como hemos venido diciendo estos últimos días, estamos en comunicación con la FEN justamente para ver cuál es la mejor fórmula para la utilización del mal llamado superávit de los ayuntamientos y que se pueda emplear en aquellas políticas públicas que, en coordinación con el resto de administraciones, nos permita llegar al último rincón de España para que nadie se quede atrás. En ese trabajo estamos y espero que pueda ir dando resultados. Ya ha habido algunos respecto a las políticas sociales, donde se está utilizando parte del superávit, y hay algunos otros proyectos en los que los ayuntamientos van a tener un papel clave esencial, insisto, en el desarrollo de esa protección de la familia. En segundo lugar, en relación con lo que me comentaba respecto al principal partido de la oposición y a su líder, el señor Pablo Casado, yo no sé si lo que quiere decir el señor Casado es que él se aleja del consenso internacional en que es fundamental poder salir de la situación de confinamiento de una forma reglada, de una forma ordenada, que permita prevenir la aparición de rebrotes. En todos los países del mundo donde se ha producido un confinamiento por el impacto de la pandemia, se está produciendo una salida ordenada que por su propio efecto afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos. Y esos derechos fundamentales, la forma más garantista que la Constitución prevé para que se puedan poner en valor los derechos a la salud con el de la libertad de movimiento de los ciudadanos, es la promulgación del estado de alarma, en donde interviene el Congreso de los Diputados. Justamente una garantía añadida constitucional. Si habláramos de cualquier otra ley orgánica o ley ordinaria, sería el Gobierno de España el que decretaría, sin la participación
de las fuerzas parlamentarias el que decretaría una situación de confinamiento o una restricción de la movilidad de los ciudadanos, algo que no tiene lógica y no tiene sentido común si hay un mecanismo constitucional que permite el que sean los grupos parlamentarios los que aprueben o denieguen el estado de alarma. ¿Cómo puede ser que el principal partido de la oposición se niegue a utilizar ese instrumento? Insisto, será o bien porque entiende que mañana todos podemos salir sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de control, o bien porque entiende que tiene que ser el Gobierno y no el Congreso de los Diputados el que tenga que establecer cuáles son las reglas para la restricción de los derechos fundamentales. Como usted entenderá, este Gobierno no comparte ni una ni otra cuestión y creo que es de sentido común que mientras que dura el estado de alarma y, por tanto, la desescalada y viceversa, es decir, mientras que las personas tienen restringida la movilidad, es necesario mantener un Estado constitucional que es el más garantista y que no podemos entender que el principal partido de la oposición no haga o no permita ver que realmente eso es lo que permite luchar contra el virus de forma más efectiva. Turno para Canal Extremadura Radio. Adelante. Buenas tardes, Rocío Cuervas, de Canal Extremadura Radio. Al ministro Salvador Illa le queríamos preguntar sobre la petición que ha hecho Extremadura de que se supriman las franjas horarias en la comunidad. ¿Ha tomado el Ministerio ya alguna decisión a este respecto? Y en caso de que no se puedan suprimir, ¿hasta cuándo se prevé que se mantengan esas restricciones horarias en las zonas que se encuentran en la fase 1? Por otro lado, queríamos trasladarle también una petición que nos hacen llegar algunas familias extremeñas y que seguramente afecte a otras muchas familias de otras comunidades autónomas. Hay estudiantes extremeños que cursan sus carreras universitarias en otras provincias y que dejaron sus pisos rápidamente tras decretarse el estado de alarma y a estas alturas pues no tienen la posibilidad de ir a recoger sus pertenencias y tienen que seguir pagando alquileres, en muchos casos demasiado altos. ¿Es posible permitir un salvoconducto para que puedan trasladarse a esos pisos a recoger sus cosas? Y a la ministra María Jesús Montero, en cuanto al reparto de 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable para las comunidades autónomas, Extremadura ha pedido que se tenga en cuenta entre los criterios los gastos ocasionados fuera de los hospitales, como por ejemplo en los albergues o los polideportivos que se habilitaron para atender a pacientes de COVID. ¿Se van a tener en cuenta estas consideraciones de la Junta de Extremadura? Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por sus dos preguntas. Respecto a las franjas horarias, nosotros pensamos que hay que mantener las franjas horarias en esta fase 1. Es muy importante seguir teniendo pasillos horarios para distintas actividades y, bueno, eso también ayuda a recordarnos que hemos de actuar con prudencia y con mucho respeto al virus. Es verdad que, por razón de la distinta climatología que se da en nuestro país, en las órdenes que aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado el sábado, se permite a las comunidades autónomas desplazar estas franjas horarias en horquillas de 2 horas para adaptarlas a las mejores condiciones climáticas de cada territorio. Respecto a los estudiantes, hemos estado analizando esta cuestión con el Ministerio de Universidades, con el ministro Castells. La verdad es que la movilidad sigue siendo un factor clave y nos recomiendan los expertos sanitarios del Ministerio que en estas primeras fases es conveniente todavía mantener las restricciones de movilidad y, por tanto, solo permitirlas en aquellos casos en que se ha progresado de fase a la unidad territorial de referencia. En el caso de Extremadura, como usted sabe, es la provincia. Y, por tanto, vamos a seguir siendo un poco restrictivos. Entendemos la situación que se nos plantea, pero es muy importante no permitir desplazamientos, en este caso, a otras provincias, ni que sea para recoger apuntes para poder preparar los exámenes cuando se produzcan o para recoger pertenencias. Insisto, el ministro Castells nos ha trasladado esta petición, la hemos estado analizando, pero por el momento vamos a seguir aplicando un criterio de prudencia que estoy seguro que los estudiantes serán los primeros en comprender. Y en relación con la segunda pregunta, Rocío, es la primera vez que el Gobierno de España, desde que existe el Estado de las Autonomías, pone a disposición de las comunidades autónomas un fondo no reembolsable, que no es un préstamo, que no exige pago de intereses, que no se tiene que devolver, por un importe tan alto como es el de 16.000 millones de euros. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor porque habla por sí solo del profundo sentido que el Gobierno de España tiene de solidaridad, de sensibilidad hacia las autonomías. Y quiero repetir algo que me parece fundamental que conozcan los ciudadanos. El problema de cualquier ayuntamiento, el problema de cualquier comunidad autónoma es un problema de este Gobierno.
Los ciudadanos son únicos, vivan donde vivan, preocupan y ocupan a este Gobierno y, por tanto, la realidad de cada comunidad autónoma, la fortaleza y el vigor de su sistema sanitario es una preocupación esencial del Gobierno de España. Y de ahí que se haya puesto a disposición de las comunidades autónomas un fondo de 16.000 millones de euros que quiere compensar los gastos que se han ocasionado con motivo de la pandemia y de las implicaciones en la caída de ingresos por la bajada de la actividad económica que esto ha tenido. Tengan en cuenta que este Gobierno aprobó pasar los recursos que son el sistema de financiación de las comunidades autónomas como si no hubiera ocurrido esta pandemia. Se calcularon las llamadas entregas a cuenta al 1,6%, cuando la caída del PIB prevista es en torno al 9,2%, y esto ha significado más de 7.500 millones de euros más que tenían en el año 2019 el conjunto de comunidades autónomas. Dinero, evidentemente, que tiene que ir dirigido a los profesionales sanitarios, educativos, a la dependencia, a la protección social, a todas las competencias genuinas que tienen las comunidades autónomas. Este fondo es añadido a estos 7.500 adicionales que contó el sistema de financiación este año y, evidentemente, tendrá que tener un mayor impacto en aquellas comunidades autónomas donde ha habido un mayor grado de gasto porque han tenido un mayor impacto de la propia enfermedad. Pero hay componentes que desde el principio han estado en el diseño de este fondo, que todavía lo estamos modulando, que tienen que ver con la población y que tiene que ver con el número de PCR totales que se han hecho en el territorio. Es más, después de la reunión que mantuve con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, me sugirieron que incrementara ese porcentaje que se destina a población y que se incrementara también o que se contemplara el número total de PCR y no solo las PCR que habían sido positivas. Los pacientes han podido ser atendidos en el hospital, han podido ser atendidos en las residencias de mayores, muchos de ellos la han medicalizado, me consta que Extremadura ha sido una de ellas, o la han podido atender a domicilio. Y lo que pretendemos es que sea un fondo proporcional que permita dar respuesta a todas esas realidades. Por tanto, la respuesta es sí, el fondo tiene en cuenta con parámetros indirectos que las personas se hayan atendido en residencias medicalizadas. 20 minutos. Adelante. Clara, ¿tenemos algún problema con el sonido? Lo recuperamos, no te preocupes, y tratamos... Buenas tardes. Sí, ¿Ahora? Adelante. Sí, buenas tardes, soy Clara Pinar, de 20 minutos. Tengo una primera pregunta para la ministra portavoz sobre la conversación que van a mantener hoy el presidente del Gobierno y Inés Arrimadas. Quería saber si el presidente va a pedirle directamente a la líder de Ciudadanos que apoye los presupuestos generales del Estado y si el Gobierno está dispuesto a negociarlos con Ciudadanos, en cuyo caso me gustaría saber si podrá mantener la intención de subir algunos impuestos como el IRPF a rentas más altas o el de sociedades. Y también, sobre cuestión fiscal, quería saber si el Gobierno está dispuesto a asumir la propuesta que hace Podemos de crear un impuesto a las grandes riquezas. Y para el ministro Illa, quería preguntarle por el País Vasco otra vez, porque cómo se puede explicar que todo el territorio vasco pasara a la fase 1, pero se hayan tenido que aplicar restricciones de movimiento. Y quería preguntarle directamente si este paso de la fase 1 en el País Vasco no tiene nada que ver con el apoyo del PNV a las prórrogas del estado de alarma. Y, en segundo lugar, quería preguntarle en qué punto está la aplicación que el Gobierno había licitado para rastrear posibles contagiados y si podrá estar la lista ya en el mes de mayo para empezar a funcionar. Gracias. Gracias, Clara. En primer lugar, confirmar que efectivamente el presidente del Gobierno va a mantener hoy una reunión, un contacto con la señora Arrimadas, líder de Ciudadanos, y entiendo que van a hablar de todas aquellas materias que ambos consideren de interés, entre ellos el futuro más inmediato y cuestiones que puedan unirnos o que puedan hacer que en el futuro podamos ampliar, podamos acompañarnos por la gran parte de las formaciones políticas y, concretamente, ver y escuchar cuáles son las cuestiones que Ciudadanos tiene que decir a este respecto. Conoceremos el resultado de esa cuestión por las declaraciones que también la señora Arrimadas posteriormente pueda desarrollar.
Decirle que desde el primer momento la vocación de este Gobierno, como de cualquier gobierno, autonómico, local o nacional, es ampliar sus apoyos parlamentarios. Y esto tiene que ser, además, especialmente importante en un momento en donde tenemos que pensar que este país está sufriendo algo que era inimaginable al principio de esta legislatura, como justamente era una pandemia sanitaria con las consecuencias económicas y sociales que ello conlleva. En este sentido, yo quiero poner en valor y expresar la satisfacción por las afirmaciones que ha mostrado Ciudadanos respecto a su voluntad de colaborar en diferentes ámbitos y en diferentes facetas, pero corresponderá justamente a esta formación política transmitir qué cuestiones, sobre qué materias, sobre qué proyectos legislativos y que ojalá, insisto, podamos ampliar esa mayoría que tiene este Gobierno, porque eso significará que la gran parte de las fuerzas políticas están mirando por el interés general, están aparcando sus diferencias ideológicas y están intentando escorar las diferencias partidistas. La tercera pregunta que me decía también la he contestado en muchas ocasiones, en este caso como responsable del Departamento de Hacienda. Este Gobierno tiene una clara vocación de que durante la legislatura se desarrolle una fiscalidad justa, por tanto progresiva, en la que los que más tienen más aporten y todos recibamos en función de nuestras necesidades. Tener una fiscalidad dirigida hacia la riqueza se puede hacer por diferentes fórmulas, desde la revisión de las figuras fiscales que existen actualmente para justamente adecuarlas a esa mayor aportación de los que más tienen. El impuesto de sociedades es uno de los ejemplos. Saben que comparativamente se aporta más desde la pequeña y mediana empresa que desde las grandes sociedades o grupos consolidados. Esa situación hay que revisarla, replantearla. En nuestra propuesta era un 15% mínimo en el impuesto de sociedades. Y, por otra parte, hay otras categorías fiscales en las que podemos seguir trabajando sin necesidad de que haya ningún tipo de figura expresa. Pero, como les digo, lo importante no es el instrumento en sí, lo importante es la voluntad manifestada por todos de que aquellos que más tienen o aquellos que más ganan puedan aportar más para que el conjunto de la sociedad se pueda beneficiar en esa redistribución de la riqueza que sobre todo se expresa en los servicios públicos, ahora el más importante, el servicio sanitario. Muchas gracias, Clara, por sus dos preguntas. Respecto a la primera que me ha formulado, referida al País Vasco, cualquier comunidad autónoma que plantee restringir algunas de las actividades permitidas en cualquiera de las fases tiene opción de hacerlo y el Gobierno, en principio, tiene un criterio inicial favorable a concederlo. Esto ya viene establecido en el decreto de alarma al que dio luz verde el Congreso de los Diputados y, por tanto, algunas comunidades autónomas pueden plantearse que alguna de las medidas previstas en alguna de las fases pues entiendan por la situación de la epidemia en su territorio o en su unidad territorial que prefieran no ponerla en práctica, siempre que sea con carácter restrictivo. El Gobierno tiene en principio una predisposición inicial favorable a concederlo. Únicamente estamos estudiando, como también explicamos, creo que fue el domingo, a raíz de la octava conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, únicamente estamos estudiando una flexibilización, una reconfiguración de fases para la España rural. En eso se está trabajando, fue una petición que hicieron varios presidentes autonómicos, se la trasladaron al presidente del Gobierno y él nos dio indicaciones de estudiar en el ámbito de la España rural algún tipo de flexibilización de fases, es decir, que algunas actividades previstas en fases posteriores puedan anticiparse de fases atendiendo las particularidades de la España rural. En el resto de casos solamente permitimos restricciones de actividades previstas en fases 1, el País Vasco ha optado por esto, otras comunidades autónomas también. Respecto a las decisiones que se toman de progreso de fases son decisiones técnicas, basadas en criterios de muchísima prudencia. Y no hay ninguna otra consideración, y en esto voy a ser muy contundente, ninguna otra consideración de ningún tipo que obre en nuestro ánimo a la hora de tomar esas decisiones. No nos lo podemos permitir. Hemos hecho un esfuerzo muy importante durante 8 semanas, hemos conseguido controlar la epidemia. Estamos en una etapa de desescalado que es muy compleja, para lo que no hay manual de uso ni guía de instrucciones, en la que hay que actuar con mucha prudencia y, por tanto, no nos podemos permitir otra cosa que sea tomar las decisiones en base a criterios técnicos compartidos con las comunidades autónomas y actuar con principios de prudencia y cautela, que es lo que estamos haciendo, sin ningún tipo de otra consideración a la vista. Respecto a la aplicación que usted comenta de rastreadores o vigilancia,
lo más importante para asegurar una vigilancia adecuada y una detección precoz de casos es una muy buena red de atención primaria, dotada adecuadamente de recursos de todo tipo y dotada además también, dotando además todos los servicios de salud pública de los recursos necesarios. Las herramientas informáticas, las aplicaciones informáticas pueden ser un instrumento de apoyo. Estamos trabajando con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y en concreto con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial en todos los proyectos europeos en ese sentido. El atractivo más importante de estas aplicaciones justamente sería que tuvieran una dimensión europea, pero hay que asegurarse muy bien de que son eficaces, de que no detectan falsos contactos y de que desde un punto de vista sanitario tienen una adecuada conexión con las áreas asistenciales, con los sistemas asistenciales. Estamos haciendo un seguimiento, insisto, muy a nivel europeo y también habrá que tomar en consideración otras cuestiones respecto a estas aplicaciones, cuáles son las que afectan no solamente al marco jurídico, sino a la privacidad de las personas. Bien, todo esto se está considerando. Lo que le puedo decir es que España está siguiendo a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial muy de cerca todo lo que se está haciendo a nivel europeo y que si aquí hay un planteamiento, en este ámbito hay un planteamiento común, por descontado estaremos ahí. Turno de palabra de E-Noticias. Sí, tengo una pregunta para la ministra. Xavier Rius, de Noticias, tengo una pregunta para la ministra portavoz y dos preguntas para el ministro ya. Ministra portavoz, ustedes piden muchos sacrificios a los ciudadanos, pero ¿qué sacrificios están dispuestos a hacer ustedes? Lo digo porque no he oído ningún representante político, incluyo el Gobierno de la Generalitat, aquello de nos rebajamos el sueldo, suprimimos algún ministerio, suprimimos algún organismo autónomo, suprimimos algo de la estructura del Estado para destinar estos fondos a partidas presupuestarias de sanidad o prestaciones sociales. La pregunta al ministro Illa se la planteo ahora también. Ministro Illa, el domingo había rueda de prensa del presidente de la Generalitat y dijo una frase, la tengo aquí apuntada, que me dejó, si me permite la expresión catalana, garrativado. Es un catalanismo que usted entenderá perfectamente, porque dijo textualmente esto. Desde el primer momento el Gobierno de la Generalitat ha tendido la mano. Se entiende que al Gobierno español. Yo sé que usted es una persona medida y mesurada y comedida, seguramente no querrá entrar al trapo, pero yo no tengo la sensación. Yo tengo la sensación que el Gobierno catalán, ahora no, ahora han aflojado, no han parado de poner palos a la rueda desde el principio. Incluso acuérdese que el presidente de la Generalitat dijo que lo que tenía que hacer el ejército era poner furgonetas en la pista del Prat para que no aterrizasen aviones. No sé si me podría valorar la actitud del Gobierno catalán durante toda la pandemia. Con un poco de sinceridad, más allá de su cargo, más allá de su carácter, y ya sé que además dependen de Esquerra. O dependían, no lo sé. Gracias, Javier, por las preguntas. Decirle que nos consta a este Gobierno que el conjunto de los poderes públicos, los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales y el Gobierno de España están poniendo lo mejor de sí mismos para combatir esta pandemia. Entenderá usted que la responsabilidad que tenemos en este momento los servidores públicos obligan a poner nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro talento, todo aquello que somos capaces de aportar a partir de que los ciudadanos justamente eligieron a sus representantes públicos para que fueran capaces no solamente de administrar la normalidad de la vida, sino también las situaciones excepcionales como las que desgraciadamente en este país y en muchos otros países del mundo nos ha tocado vivir. Y yo tengo una altísima confianza en que aquellos que están prestando un servicio político, por tanto un servicio público, están poniendo lo mejor de sí mismos sin escatimar ni en tiempo, ni en hora, ni en ninguna otra cuestión en la que pudiera eso no aportar o perjudicar directamente a los ciudadanos. De la misma manera lo hace el Gobierno de España. Y además diría, yo siempre prevengo contra aquellos que justamente en los momentos de dificultad, en los momentos donde es más importante que la administración pública funcione como un reloj, donde todos tenemos que tener la capacidad de hacer que la vida le sea sencilla al conjunto de los ciudadanos, que se planteen discursos o cuestiones que tienen más de populismo, en el sentido de intentar denostar el papel que juegan las administraciones públicas, el sector público, el valor de lo público sobre el conjunto de la sociedad. Cada vez que se discute efectivamente las instituciones, su propia legitimidad o su manera de desarrollar los compromisos colectivos, creo que algo hay de esa parte en la que, insisto, formaciones políticas populistas intentan denostar la actividad de lo público, y yo reivindico, y este Gobierno reivindica, que en este momento más que nunca hay que resaltar la importancia de lo público. Si España no hubiera tenido un sistema público de salud
al nivel que tiene España, de los mejores del mundo, reforzado en el conjunto de los territorios con una distribución competencial que permite conocer de cerca, como estamos viendo en la desescalada, cuáles son los problemas que tiene cada territorio, probablemente el número de víctimas, el número de personas que se hubieran quedado en el camino hubiera sido sensiblemente superior, y en este sentido es fundamental poner en valor que cuando llega alguien afectado de esta enfermedad a nadie se le pide su tarjeta bancaria, a nadie se le pregunta qué dinero tiene en sus cuentas corrientes. Lo que se pregunta es cuándo tuvo la fiebre, cómo ha sido la tos, cuándo empezó estos síntomas, y se le procura mantener con el tratamiento o con las medidas médicas que se requieren para su caso, insisto, sin importar la circunstancia económica que tiene cada ciudadano. Esto no es igual en todas partes del mundo. En otros sitios, el que tiene un seguro privado puede tener atención médica y el que no tiene un seguro privado no la tiene. Así que yo quería poner en valor lo que significa un sistema público de salud o un sistema del estado del bienestar que permite que, al menos en circunstancias como esta tan desgraciada, todos, por lo menos en la enfermedad, podamos ser iguales. Muchas gracias, Xavier, por su pregunta. Tres cuestiones. En primer lugar, desde el principio de esta epidemia, el presidente del Gobierno indicó que no entraríamos en reproches con ninguna comunidad autónoma. Yo me voy a atener a ello con su permiso y espero que con su comprensión. En segundo lugar, tengo una relación muy fluida, se lo digo de verdad, con todos los consejeros y consejeras autonómicas, en particular con la consellera Alba Vergés. Hablamos a menudo y especialmente en esta fase de desescalada con todos los consejeros y consejeras de Sanidad, también con la consellera de Cataluña. Las conversaciones son, si no diarias, prácticamente, porque es una fase, insisto, muy compleja y es necesaria una interlocución muy fluida. Y en tercer lugar, nosotros hemos, en esta fase desescalada, sido muy claros y hemos apostado por la cogobernanza, por ir conjuntamente, por tomar decisiones consensuadas, porque es muy importante contar con el criterio de quien está en la proximidad del territorio, de quien tiene los servicios de salud pública en el territorio en cuestión y, por tanto, conoce la realidad de la epidemia de una forma muy precisa, y además tiene a su cargo, como siempre ha sido así, todo el desarrollo de la epidemia, todos los recursos asistenciales, puesto que las competencias en materia de atención sanitaria han estado siempre en manos de las comunidades autónomas, complementando esto con los refuerzos, los apoyos y las consideraciones que pueda hacer el Gobierno de España. Por tanto, este marco de gobernanza nos ayuda a una política permanente de mano tendida. Pregunta ahora es Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros, ministra. Soy Ketty Garat de Es Radio. Quería preguntarle, en primer lugar, a la ministra portavoz, a la portavoz Montero, le quería preguntar si tiene garantizados los votos en el caso de una siguiente prórroga la semana que viene en el Congreso de los Diputados, concretamente los de Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, o por el contrario, una abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, que la semana pasada votó en contra. Y en la parte que le corresponde al Gobierno, ministra, se ha referido usted a la disposición de Ciudadanos de cara a unos presupuestos o a una alianza estable con el Gobierno. En la parte que le corresponde a ustedes, si tuvieran que elegir, ¿se plantean un cambio de alianzas parlamentarias sustituyendo a Ciudadanos por Esquerra Republicana de Cataluña, o si por el contrario lo que pretenden es tirar de geometría variable en función de cada una de las votaciones? Y al ministro Illa le quería preguntar, primero, qué expectativas podemos tener sobre un cambio de fase en la Comunidad de Madrid, que lo va a solicitar o lo ha solicitado ya formalmente en el día de hoy. Y en segundo lugar, hay una cosa que se le ha reiterado en múltiples comparecencias en la última semana, pero que usted sigue sin contestar, y se le ha preguntado en esta misma comparecencia de prensa. La Ley de Salud Pública dice textualmente que será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública. Esto es textual y me gustaría saber qué parte de esta afirmación no se corresponde con el momento actual. ¿Por qué, siguiendo con lo que establece la Ley de Salud Pública, el Gobierno no publica los nombres del comité de expertos, y si ustedes asumen o temen las repercusiones que pueda tener vulnerar esta normativa? Gracias. Gracias, Ketty. En primer lugar, la primera cuestión que planteaba, el Gobierno, como he dicho anteriormente, confía evidentemente en el sentido común de las formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados y que permitan lo que es un consenso internacional,
que la desescalada se tiene que hacer de forma progresiva, ordenada, poco a poco y, por tanto, haciendo todavía uso de esa restricción de los derechos de los ciudadanos a la movilidad que se articula en nuestro instrumento constitucional a través del estado de alarma. Es que no se entiende que alguna formación política, no excepto que esté en las antípodas de lo que es el bienestar colectivo, no comprenda que para poder desarrollar, completar, no tirar por tierra el trabajo que han hecho los ciudadanos, se necesita que esa salida se vaya haciendo de forma progresiva y que además tengamos todos mucho cuidado y mucha prudencia para que no se produzcan casos de infección y no se produzca un rebrote. Por eso confiamos en que la gran parte de los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados apoyen el estado de alarma. Esto no es un proyecto político, lo hemos dicho muchas veces. Tener que promulgar el estado de alarma no es una cuestión caprichosa del Gobierno de España ni algo que le guste a ningún tipo de gobierno. Es una necesidad derivada de la situación de la pandemia sanitaria y hasta que esa pandemia esté controlada, en el sentido de que ya estemos en la nueva normalidad, necesitamos el instrumento más garantista. Por eso, los propios presidentes autonómicos entienden que el Gobierno de España necesita del estado de alarma para poder llevar a cabo también ellos en su responsabilidad la salida progresiva, el desconfinamiento en cada uno de los territorios. Imagino que los presidentes que gobiernan comunidades autónomas en la que el Gobierno está presidido por el Partido Popular, entiendo que saben perfectamente que este instrumento para ellos es fundamental, si no tampoco ellos serían capaces de poder restringir, de poder hacer que el comportamiento de la ciudadanía se adapte a la fase de desescalada que hemos ido planteando. En segundo lugar, decir que nuestro diálogo con aquellas fuerzas que votaron la investidura es constante, es fluido, podemos coincidir o no en algún tipo de legislación que se plantee, pero nuestra vocación es ampliar esas mayorías. Significa consolidar las que tenemos e intentar invitar a otras formaciones políticas a que realmente puedan poner su capacidad, su talento a disposición de la ciudadanía y, entre todos, seamos capaces de conseguir el mayor consenso posible, tanto en las leyes que quedan por venir como en los proyectos de presupuesto y en todo aquello que está pendiente de los próximos meses y en los próximos años, que nos permita que, una vez superada la sacudida que ha supuesto esta pandemia en términos sanitarios y en términos económicos, aparquemos esas diferencias y nos pongamos en camino. Y para ello, como le digo, contamos con aquellos que habitualmente tenemos diálogo y que apoyaron la investidura del señor Sánchez, pero están invitadas el conjunto de las formaciones políticas, especialmente las que han manifestado su voluntad de intentar llegar a acuerdos, en este caso ciudadanos. Muchas gracias, Ketty, por sus dos preguntas. Ayer tuvimos reunión de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud con todos los consejeros y consejeras de Sanidad, y el consejero de Sanidad de Madrid efectivamente comunicó que iban a proceder a solicitar un progreso de fase para su comunidad autónoma. Ignoro si la petición concreta ha llegado y en qué términos ha llegado, pero en cualquier caso vamos a estudiarla por el procedimiento que he explicado antes, es decir, va a ser sometida a una consideración, valoración técnica compartida con la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo ha solicitado, y va a ser de nuevo objeto de una valoración conjunta en una reunión bilateral que celebraremos muy probablemente el jueves. Y a partir de ahí tomaremos la decisión en base a criterios epidemiológicos, los que ustedes conocen, los que explicó el doctor Simón. Analizaremos conjuntamente en qué grado se cumplen y siempre en base a un enfoque, a una actitud de prudencia, tomaremos, a ser posible de forma consensuada, en el marco de cogobernanza, una decisión al respecto que daremos a conocer a finales de esta semana, muy probablemente el viernes por la tarde. Respecto a los expertos, me va a permitir que intente clarificar este asunto una vez más. Hay tres, creo que igual no lo he explicado bien, hay tres grupos distintos. Hay un comité científico, cuyos nombres son conocidos por todos ustedes porque, en fin, se han hecho públicos sus nombres en multitud de ocasiones, que se reúne semanalmente con el presidente del Gobierno, al que yo y conmigo mismo, que asisto a estas reuniones también, acompañando al presidente del Gobierno, que da unas orientaciones generales de cómo hay que
valorar el estado epidemiológico y hace recomendaciones, en ningún caso ejecutivas, que se toman en consideración por parte del presidente del Gobierno y por parte del Ministerio de Sanidad y el conjunto del Gobierno, y que también se reúne de forma periódica con el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias. El Comité Científico no evalora ninguna de las propuestas de progreso de fase que nos llegan por parte de las comunidades autónomas. Ha habido un grupo muy amplio de expertos que ha dirigido la vicepresidenta cuarta del Gobierno, señora Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que recibió el encargo de coordinar todo el plan de transición a la nueva normalidad, el plan que ustedes conocen y que aprobó el Consejo de Ministros el 28 de abril y que el presidente del Gobierno en rueda de prensa posterior explicó. Ahí también muchos nombres de estos expertos que han colaborado en la elaboración de este plan han sido conocidos y incluso algunos de ellos han accedido a hacer entrevistas con algún medio de comunicación. Tampoco participan en nada en la evaluación de técnica de qué de qué unidades territoriales pueden progresar de fase. Quien hace este trabajo son los funcionarios del Ministerio de Sanidad encuadrados en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que depende de la Dirección General de Salud Pública. Es decir, aquellos funcionarios, aquellos técnicos, que también por descontado son expertos, pero son funcionarios y técnicos que por razón del cargo que ocupan, en este caso, estar encuadrados en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y en la Dirección General de Salud Pública, les corresponde informar este tipo de propuestas. Y ahí el Gobierno va a respetar, como no puede ser de otra manera, todos los mecanismos de transparencia a los que tiene que someterse la Administración General del Estado. Turno ahora para The Daily Telegraph. Buenas tardes, soy James Badcock del Telegraph. Tengo dos preguntas para el ministro de Sanidad. El primero es sobre rastreadores de contactos. En otros países vemos que hay objetivos específicos en números de rastreadores. Se habla de 30 por cada 100.000 habitantes. De ahí un país como Reino Unido está reclutando 18.000 efectivos para esta tarea tan importante. En España entiendo que es algo que él está organizando desde las comunidades autónomas, pero me pregunto si hay algún tipo de criterio numérico que se evalúa cuando las comunidades pasan de fase, que el rastreo y la vigilancia en la epidemia es una de las partes importantes, ¿no?, de esa evaluación. Por un lado. Por otro lado, pregunto por qué impide que el Ministerio saque algún tipo de desglose o algún tipo de conclusión sobre el número de fallecidos en las residencias de mayores, ya que desde hace semanas entendemos que las comunidades autónomas están facilitando esta información. ¿Qué se está trabajando en esta información? A lo mejor no se quiere mezclar fallecidos con PCR, con otro tipo de fallecidos sospechosos, pero aún así no entiendo por qué no se den números e información al respecto. Y al final, por último, una cuestión para la ministra portavoz. ¿Qué mensaje manda a los turistas extranjeros, que son una parte importante de la economía española, al día de hoy, que el mensaje que reciben es bastante disuasorio con respecto a la cuarentena que se han puesto? ¿Cómo les invita a mantener fe con España para el futuro? Muchas gracias. Muchas gracias, James, por sus dos preguntas. En primer lugar, en España tenemos una atención primaria en la mayor parte del territorio muy potente, muy desplegada, muy capilar, que es la que va a ejecutar buena parte del trabajo que ustedes llaman de rastreo. Nosotros preferimos llamar de vigilancia y de identificación de contactos estrechos. Más que poner un objetivo en número de personas referidas a 100.000 habitantes, nosotros nos inclinamos a poner porcentajes de casos sospechosos y de contactos estrechos que se siguen y apuntamos al máximo, al 100%. Por tanto, el objetivo que tenemos, que verán también ustedes hoy reflejado en la orden de datos que pedimos, se piden una serie de indicadores para asegurar que enseguida que se identifica un caso sospechoso, se le practique una prueba de diagnóstico PCR y se identifiquen todos los contactos estrechos. Y ahí el criterio es poner un porcentaje muy alto de contactos estrechos. Las comunidades autónomas son las que, puesto que tienen las competencias
en materia de sanidad aseguran que hay los recursos suficientes para poder hacer este trabajo. Y he de decir que en las reuniones bilaterales que hemos ido teniendo con ellas, pues el trabajo que se ha hecho es, no quiero decir impresionante, pero es muy, muy, muy notable. Se ha hecho un despliegue muy importante. Naturalmente, algunas comunidades autónomas que se han visto más afectadas por la epidemia, puesto que han sufrido episodios más intensos de la misma, han tenido que destinar hace unas semanas recursos más importantes a la atención hospitalaria, pero otras comunidades autónomas han hecho un trabajo muy, muy, muy brillante, que nos da mucha seguridad en el sentido de que tienen equipos muy desplegados de forma capilar para poder garantizar un seguimiento, una vigilancia de todas las personas diagnosticadas positivamente y sus contactos estrechos. Respecto a los fallecidos, nosotros tenemos criterios muy estrictos en este sentido. Damos diariamente la cifra de fallecidos, personas diagnosticadas, seguimos el criterio que nos marca la OMS y el organismo europeo, el ECDC. Todas las personas diagnosticadas positivamente por PCR o por prueba de diagnóstico similar como casos positivos de COVID-19 son computadas y que fallecen son computadas como fallecidos, y también diariamente publica el Instituto de Salud Carlos III el MOMO, la monitorización de la mortalidad, donde ustedes pueden ver la diferencia de mortalidad hoy con respecto a hace un año. Y yo creo que es una información muy, muy transparente. Respecto a las residencias de ancianos, pedimos una serie de datos, nos han llegado, hemos pedido información adicional al respecto y cuando tengamos información sólida en ese sentido la vamos a facilitar. Pero los dos datos que damos, los fallecidos diarios acumulados además y la monitorización de la mortalidad que se publica diariamente, yo creo que son dos informaciones muy robustas, además muy robustas las dos, que permiten hacerse una idea de cómo ha afectado en materia de mortalidad la epidemia en nuestro país. Y en relación con la última pregunta, James, lo que le diría es que España ha sido, es y seguirá siendo el mejor destino turístico del mundo por su riqueza natural, cultural, humana. Y además las personas que ya han visitado nuestro país saben que contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y eso es una garantía. En este momento, en un ámbito internacional en donde todos luchamos contra esta pandemia y, por tanto, el hecho de venir a España seguirá siendo, como lo ha sido hasta la fecha, su sistema sanitario también un reclamo importante, sobre todo para aquellas personas que en un momento determinado tengan que hacer uso de los servicios de salud. Decir que en este momento nos encontramos en esta fase de desescalada. El Gobierno de España, las comunidades autónomas, estamos trabajando con prudencia, con paciencia y con cautela para garantizar que todos esos indicadores son los indicadores absolutamente imprescindibles para que se pueda circular por nuestras playas, por nuestras ciudades, por nuestros monumentos artísticos con absoluta libertad e, insisto, con la seguridad de que van a encontrar un sistema sanitario que les va a atender con calidad ante cualquier adversidad. Los estamos esperando. Quedan un par de turnos de preguntas. Es ahora el turno de Apunt. Buenas tardes, soy María Forner de Apunt Media. Tengo un par de preguntas para el ministro de Sanidad. Fernando Simón dijo ayer que los informes que avalan o no el paso de las diferentes comunidades autónomas de una fase a otra se traslada literalmente a todos los implicados y que estos documentos, como usted también ha repetido hoy, se discuten, negocian con las comunidades autónomas, pero que no obstante, según dijo Simón, la decisión última es del Ministerio. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, continúa hoy defendiendo que ha conocido los criterios que han hecho que gran parte de la Comunidad Valenciana se quede en la zona cero por la prensa. Ha pedido transparencia y sigue manteniendo también que se cambió el criterio referido a los PCRs a sospechosos después de que la Comunidad Valenciana hubiera remitido sus datos. Es evidente que no concuerdan las dos versiones. La pregunta es, ¿se dan o no se dan físicamente estos informes a las comunidades autónomas? ¿Son vinculantes o la decisión última es del Ministerio? ¿Se añadió un criterio a mitad del proceso o no? ¿Cuál es la versión correcta? Y por otra parte, ya sabemos que no es una carrera, que lo importante es la seguridad sanitaria, pero si, como has repetido muchas veces, los criterios son únicamente sanitarios, ¿por qué no se han publicado estos informes de todas las comunidades para que se puedan comparar? ¿Se van a publicar? ¿Cuándo? Y, por último, sobre la cuarentena a los visitantes, ¿dónde tienen que pasarla y hasta cuándo va a estar en vigor esta medida? Y para la ministra de Hacienda y portavoz, como ha dicho la compañera de Extremadura, hay comunidades autónomas que están pidiendo que se replanteen los criterios de reparto de esos 16.000 millones de fondos que se han anunciado. Aparte del criterio que ha comentado la compañera, ¿se va a tener en cuenta el criterio de la población, del impacto en el turismo
de la dispersión o del envejecimiento, de la insularidad? Muchas gracias. Muchas gracias, María, por las 3 preguntas que me ha dirigido. Yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche ni de polémica pública con ninguna comunidad autónoma, pero también voy a defender siempre que los técnicos del Ministerio hagan su trabajo con absoluta independencia. Pero no voy a entrar en ningún tipo de reproche con ningún tipo de comunidad autónoma. Ayer tuvimos ocasión de celebrar una reunión bilateral con la consellera de Salud, Sanidad de Valencia, con su equipo, con el mío. Clarificamos las cosas. Los criterios en base a los cuales tomamos las decisiones son criterios públicos y vamos a trabajar conjuntamente en un marco de cogobernanza para siempre que sea posible tomar decisiones conjuntas, siempre en el marco de una actitud de prudencia. En el marco, insisto, de una actitud de prudencia. Los 3 principios, dije en una ocasión, que van a dirigir este proceso, al menos por parte del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España, son prudencia, prudencia y prudencia. Así vamos a seguir actuando y así hemos actuado. Como usted muy bien ha dicho, esto no es una carrera. Esto es un proceso que tiene que hacerse con gradualidad, con asimetría, con mecanismos de cogobernanza conjuntos y vamos a atendernos para gobernar, para seguir este proceso, a un conjunto de criterios que se explicaron desde el principio, que ustedes conocen porque les explicó el propio doctor Simón, que tienen a su disposición, y en materia de transparencia el Gobierno de España va a seguir siendo transparente y se va a atener a todo aquello que en este capítulo de transparencia y en el marco de las decisiones que tiene que tomar el Gobierno de España nos exija la legislación vigente. Los visitantes tienen que hacer su cuarentena en el domicilio en el que preveían estar en nuestro país, en base a los criterios que se establecen en la orden que hemos dado a conocer hoy. Pueden salir para hacer las actividades que he indicado, para ir a comprar alimentos, para ir al médico o por causas de fuerza mayor. Y tienen que hacerlo si salen y abandonan la cuarentena, atendiendo las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas. Y esta medida va a estar en vigor hasta que sea necesaria. Muy probablemente, casi con seguridad, hasta el final del proceso de transición a la nueva normalidad, todo el periodo de desescalada. Y luego evaluaremos cómo están las cosas y tomaremos las medidas que sean necesarias para garantizar que todo el esfuerzo que se ha hecho, ya esta es la 9ª semana en que estamos en este proceso, todo el esfuerzo que se ha hecho, un sacrificio enorme del conjunto de los españoles, no se malogra por importar casos de otros países. Y en relación con la última cuestión, la respuesta es sí. Desde el primer momento, la propuesta que sometió a las comunidades autónomas el Ministerio de Hacienda tenía en la población uno de los criterios principales a la hora del reparto de los fondos. Estaba la población, estaba el número de PCR positivas que se habían desarrollado, que se habían expresado, número de hospitalizados y número de ingresos en UCI. Se nos propusieron varios cambios de criterio, entre ellos utilizar las PCR totales en vez de las PCR positivas para tener en cuenta también ese porcentaje que está vinculado sobre todo al esfuerzo que se ha realizado desde atención primaria y desde las residencias de mayores para poder tener monitorizada al conjunto de la población. Vimos bien aceptar ese criterio y otro de los criterios que se nos planteó es ante población ajustada que planteaba el Ministerio de Hacienda, utilizar la población equivalente, la población protegida equivalente, que es un criterio que se utiliza más en los casos de los que se trata de reparto de fondos sanitarios. Ambas cuestiones nos pareció que las íbamos a estudiar, en ello estamos, por tanto, por supuesto, antes y ahora la población va a tener un peso específico en el reparto de esos fondos. El último turno de palabra es de Estrella Digital. Adelante. Buenas tardes, ministros. Raúl Sánchez, de Estrella Digital. Para la ministra portavoz de Gobierno me gustaría trasladarle 2 preguntas. En relación a la financiación para pymes y autónomos de los créditos ICO, recientemente en unas declaraciones del presidente de la COE, Antonio Garamendi, afirmó que las necesidades de financiación para empresas y autónomos ascendían a unos 200.000 millones de euros. Entonces, el Gobierno ha aprobado una línea de 100.000 millones. Mi pregunta es, ¿considera que es suficiente con esta línea para poder financiar las necesidades de pymes autónomos? Eso por un lado. Por otro lado, se han denegado más o menos unas 400.000 operaciones en pymes y autónomos. ¿Tienen previsto relajar los criterios o los requisitos para que puedan estas empresas y los autónomos poder acceder a la financiación a través del ICO con los bancos? Y otra pregunta de economía, me gustaría saber si tiene previsto el Gobierno ayudar o nacionalizar o tomar participación en alguna empresa
viendo las necesidades o las posibilidades de que alguna empresa importante española pueda tener problemas en vistas de la crisis económica que se espera, como pueda ser Iberia o alguna empresa más, si tiene previsto nacionalizar alguna de ellas o tomar alguna participación importante. Y para el ministro Illa, me gustaría, bueno, parece que está habiendo algún segundo rebrote en algunos países, como pueda ser en Corea del Sur. En este caso están intentando, pues a través de la aplicación que se han instalado, rastrear a las personas que han podido verse afectadas por el segundo rebrote. Y en el caso de Wuhan, por ejemplo, parece que está habiendo un segundo rebrote y están analizando la posibilidad de extender a toda la población de 11 millones de personas todos los test para controlar todo ello. ¿Qué medidas tienen prevista el Gobierno o tiene previsto el Gobierno tomar en caso de que se produzca el segundo posible rebote de los que hablan tanto los virólogos, los epidemiólogos, en este caso? Y por último, ¿tienen previsto, en caso de que se produzca algún pequeño rebrote en alguna comunidad autónoma, que se retroceda de fase? Esas eran mis preguntas. Gracias. Vamos a intentar contestarla lo más resumidamente posible. Decirle que efectivamente el Gobierno ha ido poco a poco poniendo a disposición del tejido productivo las diferentes líneas del ICO y lo ha hecho de forma progresiva para adaptarnos a las demandas, por tanto a las solicitudes que se nos plantearan por las diferentes empresas en función de su tamaño, en función del área y concretamente justamente las pymes son las que han obtenido una mayor proporción de fondos puestos a su disposición. Recuerdan que ya se han liberado 3 tramos, los primeros 20.000, posteriormente otros 20.000 y otros 24.000. El segundo de ellos fue íntegramente dirigido a pymes, el primero de ellos la mitad dirigido a pymes, igualmente que el tercero, y la medida en que agotemos esas líneas de liquidez, que ojalá estén dando una respuesta efectiva a las necesidades del tejido empresarial, podremos plantearnos la posibilidad de poder ampliarlas. Por ahora, lo que estamos viendo es que efectivamente están siendo de una enorme utilidad para el conjunto de nuestro tejido productivo. No tengo el dato respecto a cuántas operaciones no se han formulado. No sé si el Ministerio de Economía dispone de esos datos, pero no le puedo confirmar ninguna cifra sobre el rechazo del número de operaciones. Y decirle que es evidente que este tipo de préstamos que se dirigen a las empresas cuentan ni más ni menos con algo tan importante como la garantía de los avales que concede el Gobierno de España. Y en el sentido de las pymes, hasta el 80% del préstamo está avalado por el Gobierno de España. Esto, sin duda, facilita enormemente, un antes y un después, la posibilidad de acceder a los créditos y de acceder a la liquidez, puesto que está detrás el Gobierno de España para respaldar frente al banco las operaciones que pudieran resultar fallidas o que de ahí no pudieran prosperar. Por tanto, creemos que reúnen las mejores condiciones. Y por último, en relación con el tema de la participación en las empresas que usted comentaba, el Gobierno lo que está haciendo en este momento es haciendo un seguimiento muy detallado, muy exhaustivo de aquellas empresas que se consideran que son estratégicas, que se encuentran en sectores críticos, sectores, como usted comentaba, del transporte o de la energía o de otro tipo de sectores, y no hay ninguna decisión respecto a ninguna participación en ninguna de ellas. Muchas gracias, Raúl, por su pregunta. Efectivamente, hay episodios de rebrotes en algunos países. Usted ha mencionado Wuhan, ha mencionado Corea del Sur. Seguro que también, si ha seguido el caso Singapur, habrá apreciado que aquí en ese país también ha habido un rebrote. Lo más importante para evitar esto es tener un muy buen sistema de vigilancia precoz, de detección precoz, con el mecanismo correspondiente de vigilancia, lo que algunos coloquialmente de ustedes llaman rastreadores. Esto es lo que estamos justamente valorando en estos momentos como un factor clave a la hora de permitir el progreso de fase, y quiero insistir allí que las comunidades autónomas están haciendo un trabajo magnífico en ese terreno, apoyándose de una forma muy clara en toda la red de atención primaria que, como ustedes saben, en nuestro país es una fortaleza en nuestro Sistema Nacional de Salud y tiene una capilaridad muy, muy relevante, y que en este caso es un factor que ayuda mucho a estos sistemas de detección precoz. Los test, España está haciendo un número muy importante de test. Estamos en una cifra promedio de 40.000 al día. Llevamos ya hechas 1.600.000 PCRs, un poquito más de PCRs a fecha 7 de mayo, y habremos superado estas cifras con seguridad. Más de 800.000, un poquito más de 800.000 test de anticuerpos. Estamos en un nivel de testeo muy importante que vamos a seguir incrementando. Lo importante es seguir en materia de test de diagnóstico los criterios
la estrategia de diagnóstico que fue aprobada a finales de la semana pasada en el marco de la reunión interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es decir, los test se tienen que realizar a aquellas personas que presentan sintomatología grave o leve o a aquellas personas que son contactos estrechos o forman parte de grupos de riesgo. Y ahí vamos a seguir poniendo un esfuerzo también muy relevante en ese sentido. Y finalmente, pues evidentemente, si hay un rebrote, pues habrá que, uno, detener la progresión en el proceso de desescalada y eventualmente retroceder. Claro que sí, si así lo aconseja la situación epidemiológica, habrá que hacer esto. La clave para no hacerlo es la responsabilidad individual. La clave, según nos dicen todos los expertos, para evitar esto, para evitar un rebrote, para evitar que haya que tomar medidas eventualmente de retroceso, etapas de confinamiento, es la responsabilidad individual, el que nos comportemos todos, como hemos venido haciendo por otra parte de una forma ejemplar hasta ahora, que nos comportemos siguiendo aquellas recomendaciones que nos dan los expertos sanitarios. El uso de la mascarilla cuando proceda, la distancia interpersonal, el lavado de manos, son acciones que parecen a veces muy banales, pero que son esenciales para evitar que pueda haber un rebrote. Y yo quiero aprovechar su pregunta, que me parece que ya es la última de este turno de intervenciones de los medios de comunicación, para agradecer en primer lugar a los españoles la ejemplaridad con la que han cumplido las medidas hasta ahora y animarles a que lo sigan haciendo. Y quizás más difícil todavía en esta etapa, porque es una etapa, en fin, en que muchos de nosotros ya disfrutamos de algunas medidas de alivio, que empezamos a disfrutar de, en fin, recuperar progresivamente una nueva normalidad, y ahí es muy importante seguir teniendo presente que hay que actuar con mucha prudencia y siguiendo las recomendaciones sanitarias. Así es, y terminamos esta comparecencia como empezamos, dando las gracias a nuestras enfermeras y a nuestros enfermeros por su calidad profesional y por la calidez humana, ambas imprescindibles para nuestro acompañamiento y nuestra curación. Muchas gracias.